¿Y si todo lo que te han enseñado sobre la Biblia, sobre Jesús, sobre el origen del pecado fuera una verdad a medias? Una versión cuidadosamente editada de la historia, diseñada no para liberarte, sino para controlarte. ¿Qué pasaría si te dijera que existen docenas de otros evangelios, otras epístolas y otras profecías, libros que fueron leídos y amados por los primeros cristianos, pero que fueron sistemáticamente perseguidos, censurados y quemados? ¿Por qué la Iglesia sintió tanto miedo de estos textos? ¿Qué verdad tan poderosa contienen? ¿Qué secreto tan peligroso revelan sobre Jesús y su mensaje, que fue necesario enterrarlos durante casi 2 milenios? Prepárate, porque estás a punto de descubrir que la historia que te contaron no es toda la historia, y la parte que fue ocultada lo cambia todo. Si alguna vez has sentido un vacío interior que la religión organizada no pudo llenar, si has cargado con una culpa que nunca entendiste del todo, o si has tenido la profunda sospecha de que las respuestas oficiales eran demasiado simples para las preguntas complejas de tu alma, no estás solo, no estás loco, estás empezando a despertar. Esa inquietud es tu espíritu recordándote que hay algo más, una verdad más profunda que te está llamando. En este viaje que comenzamos ahora, vamos a abrir los libros que fueron sellados por el poder. Vamos a desenterrar la verdad que fue deliberadamente manipulada. Y te hago una promesa. Si te quedas hasta el final, no solo entenderás la conspiración histórica más grande de todos los tiempos, sino que podrías encontrar la llave que libere tu propio potencial espiritual. Esta revelación puede ser lo que tu alma siempre buscó, pero antes de cruzar el umbral, necesito que hagas algo. No es por este canal, es un acto para ti, una declaración de intenciones a ti mismo y al universo. Comenta ahora mismo: quiero saber la verdad sin filtros. Siente la fuerza de esas palabras. Este acto público es una declaración espiritual. Es tu primer paso para reclamar tu propia búsqueda. Ahora, deja tu me gusta si esto ya está tocando tu corazón, si sientes que estás en el lugar correcto, en el momento correcto. Y finalmente, suscríbete y activa la campana. Hazlo no por mí, sino por tu despertar, para que no te pierdas ni una sola pieza de este rompecabezas que estamos a punto de armar. La verdad prohibida te está esperando. Y si te dijera que la idea de un capítulo prohibido de la Biblia, ese texto oculto y censurado que podría dinamitar los cimientos de tu fe, es en realidad la mayor manipulación de todas? Durante siglos nos han susurrado al oído la existencia de un secreto guardado bajo llave por una élite eclesiástica temerosa. Nos han vendido la imagen de un Jesús diferente, un Jesús cuya verdad fue silenciada para proteger el poder de la Iglesia. Pero la verdad, la verdadera revelación, es mucho más profunda y perturbadora. No se trata de un simple acto de censura, se trata de un proceso histórico complejo, una batalla de ideas donde la versión que hoy conoces fue solo una de las muchas que lucharon por sobrevivir. Y aquí es donde todo cambia. Porque lo que te han ocultado no es un libro, sino el hecho de que el cristianismo primitivo era un universo de voces, un coro de creencias diversas sobre Jesús y su mensaje espiritual. Y la pregunta que debe quemarte por dentro no es ¿qué libro fue prohibido?, sino ¿por qué la versión que nos llegó se impuso sobre todas las demás? ¿Qué verdades espirituales se perdieron en ese proceso? La narrativa que te han contado es simple y seductora. Un grupo de hombres poderosos, en un concilio secreto, decidió qué libros formaban parte de la Biblia y cuáles debían ser quemados, prohibidos para siempre. Esta idea, aunque potente, es una ficción moderna, un espejismo diseñado para mantenerte buscando en el lugar equivocado. La verdad histórica es que la mayoría de estos textos, conocidos como apócrifos, nunca fueron prohibidos de forma activa. De hecho, hoy están disponibles, traducidos y estudiados en todo el mundo. Puedes leer el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc ahora mismo, sin que nadie te castigue por ello. El verdadero misterio no es por qué fueron prohibidos, sino por qué no fueron considerados sagrados por la mayoría. Esta fue la frase que el Concilio de Nicea intentó enterrar para siempre. La idea de que la verdad no se decreta, se reconoce. El verdadero secreto es que no hubo una conspiración para ocultar,
sino un lento y doloroso proceso de selección, una guerra silenciosa por definir el alma misma del cristianismo. La verdad que se te ha negado no es un manuscrito oculto, sino la comprensión de que tu fe pudo haber sido completamente diferente. Para desentrañar este misterio, debemos abandonar el lenguaje de la conspiración y adoptar las palabras precisas que nos guiarán hacia la verdad. No hablemos más de textos prohibidos, porque esa palabra es un velo que oculta la realidad. Hablemos de textos canónicos, aquellos que, como una regla de medir, fueron aceptados por la mayoría como inspirados por Dios. Hablemos de textos apócrifos, cuyo significado original es oculto o secreto, no porque estuvieran escondidos, sino porque contenían una sabiduría que no encajaba en la narrativa oficial. Pensemos en los pseudepígrafos, obras atribuidas a grandes figuras como Enoc o Moisés, para darles una autoridad que la Iglesia no quería reconocer. Y sobre todo hablemos de los textos gnósticos, aquellos que prometían la salvación, no a través de la fe ciega, sino a través del conocimiento, gnosis, un despertar espiritual directo que no necesitaba intermediarios. ¿Por qué la Iglesia sintió tanto miedo de este conocimiento? Porque un despertar personal es una amenaza para cualquier institución que basa su poder en ser el único camino hacia Dios. Esta distinción de términos no es un simple ejercicio académico. Es la llave que abre la primera puerta hacia la verdad que te fue manipulada. La teoría más popular, el chivo expiatorio de toda esta historia, es el Concilio de Nicea en el año 325. Te han contado que allí el emperador Constantino y un grupo de obispos, como en una escena de película, votaron para elegir los 4 evangelios que conocemos y descartar el resto. Pero esto es una mentira histórica. Los documentos de la época, los escritos de quienes estuvieron allí, como Eusebio de Cesarea, nos gritan una verdad diferente. El debate en Nicea no fue sobre qué libros leer, sino sobre la naturaleza misma de Jesús. La pregunta que los carcomía era, ¿era Jesús Dios, de la misma sustancia que el Padre, o era una criatura, un ser inferior? El credo de Nicea fue la respuesta, una declaración política y teológica para unificar un imperio. Pero sobre el canon de la Biblia, sobre los libros prohibidos, no se dijo ni una palabra. La leyenda del voto en Nicea fue una invención posterior, una historia conveniente para simplificar un proceso que duró siglos. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. El abandono de este mito es el primer paso en tu despertar espiritual. La verdad que lo cambia todo no es encontrar una conspiración, sino darte cuenta de que no la hubo. El verdadero cambio de paradigma es comprender que no hubo un solo evento, un decreto, una noche oscura donde se decidió tu fe. Hubo un proceso largo, desordenado y profundamente humano. La pregunta que debes hacerte ahora no es qué nos ocultaron, sino cómo construyeron lo que tenemos. Este simple cambio de perspectiva te transforma. Dejas de ser un buscador de secretos para convertirte en un estudiante de la verdad histórica. Una verdad que te liberará del miedo y la culpa que heredaste sin darte cuenta. Porque la historia de cómo se formó la Biblia no es la crónica de una manipulación divina, sino la historia de cómo la fe de millones de personas fue moldeada, controlada y en muchos casos silenciada. Y esto fue apenas el comienzo del secreto. Si esto removió algo dentro de ti, comenta ahora: estoy listo para la verdad que escondieron. Hazlo ahora, no por este canal, sino por tu alma que quiere despertar. Entonces, si no fue en un concilio secreto, ¿dónde y cuándo se tomó la decisión? Prepárate, porque esta revelación sacude los cimientos de la autoridad que la Iglesia se atribuyó a sí misma. La verdad es que no hubo una única decisión, ni una sala llena de obispos con poder absoluto. El canon de la Biblia se forjó en el fuego lento de casi 400 años, en cientos de comunidades cristianas dispersas por todo el Imperio Romano, desde las arenas de Egipto hasta las costas de Hispania. No fue un decreto impuesto desde arriba, fue un reconocimiento que surgió desde abajo. La verdadera batalla por la Biblia no se libró en los palacios, sino en las casas donde los primeros creyentes se reunían en secreto, en las catacumbas donde leían a la luz de las velas.
La Iglesia, en sus famosos concilios de siglos después, no creó el canon. Hizo algo mucho menos espectacular, pero infinitamente más revelador. Simplemente formalizó, selló y ratificó la lista de libros que ya se habían ganado el corazón de la gente. La verdad oculta es que la Biblia fue elegida por el pueblo, no por los príncipes de la Iglesia. Y esta es la pregunta que debería mantenerte despierto. Si el pueblo eligió, ¿quién le dijo al pueblo qué elegir? Para entender cómo un texto lograba imponerse sobre otro, debemos adentrarnos en los criterios, en las reglas no escritas que guiaban el despertar espiritual de estas comunidades. El primer y más poderoso filtro era la apostolicidad. El libro tenía un vínculo directo, una conexión de sangre espiritual con los apóstoles de Jesús. Tenía que haber sido escrito por uno de ellos, como Juan o Pablo, o por un discípulo de su círculo más íntimo, alguien que hubiera escuchado la verdad de sus propios labios, como Marcos, el compañero de Pedro, o Lucas, el compañero de Pablo. Cualquier texto escrito generaciones después, por más hermoso o piadoso que fuera, carecía de este sello de autenticidad. La firma de un apóstol era el único sello que importaba. Este criterio en sí mismo era un arma poderosa, una forma de filtrar cualquier verdad que no viniera de la fuente original. Era una manera de decir, si no lo escuchaste de quienes caminaron con él, entonces es solo un eco, no la voz. Este fue el primer gran muro que dejó fuera a cientos de visiones de Jesús, creando un camino único donde antes había muchos. El segundo criterio era aún más polémico, la ortodoxia. ¿El contenido del libro estaba en armonía con lo que llamaban la regla de fe? Esta no era una ley escrita, sino el corazón latente del cristianismo, las creencias fundamentales que se transmitían oralmente, de maestro a discípulo, mucho antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento. Creencias como que un Dios bueno creó el universo, que Jesús fue tanto humano como divino, y que su muerte y resurrección eran el eje de la salvación. Ahora imagina un texto apócrifo que llegaba a una comunidad y decía algo radicalmente distinto, que el mundo material fue creado por un Dios inferior y maligno, que Jesús nunca tuvo un cuerpo real, que era un fantasma, un espíritu luminoso. ¿Podían dos verdades tan opuestas ser ambas la palabra de Dios? La Iglesia naciente dijo que no. Este filtro doctrinal fue el campo de batalla donde se libró la guerra más silenciosa y sangrienta, una guerra de ideas que definió lo que era verdadero y lo que era una herejía prohibida, silenciando para siempre una rica diversidad de pensamiento espiritual. Y aquí llega el criterio que lo cambia todo, el que demuestra que el poder no estaba donde nos dijeron. Se llama catolicidad, una palabra que aquí significa universalidad. Para que un libro fuera considerado la palabra de Dios, no podía ser el texto favorito de una sola secta en una aldea perdida de Siria. Tenía que ser leído, amado, copiado y venerado por la gran mayoría de las iglesias en todo el mundo conocido. Desde Antioquía hasta Roma, desde Cartago hasta Éfeso, su mensaje debía resonar con un eco universal. Esta aceptación masiva era vista como la prueba definitiva, la señal de que el Espíritu Santo mismo guiaba a los creyentes. Por eso, cuando los famosos concilios de Hipona y Cartago finalmente se reunieron a finales del siglo IV, no tuvieron que debatir ni votar. Su trabajo fue el de un notario. Simplemente desenrollaron los pergaminos y escribieron la lista de los libros que ya habían ganado la batalla en los corazones de la gente común durante 300 años. La Biblia no fue impuesta, fue reconocida. Una verdad tan simple y tan profunda que fue deliberadamente manipulada. Pero detente un momento y piensa en la implicación de todo esto. La gran revelación no es que un grupo de hombres prohibió ciertos libros. El verdadero y más profundo secreto es que el sistema mismo, los criterios de selección, fueron diseñados para producir un tipo específico de fe, una fe institucional, jerárquica y controlable. El poder no fluyó de un concilio hacia abajo, sino de la práctica de la gente hacia arriba, una práctica que fue sutilmente guiada y moldeada durante siglos. Los libros que sobrevivieron fueron aquellos que apoyaban una estructura de poder, una doctrina unificada, los que celebraban la revelación personal, el despertar individual
o visiones cósmicas diferentes, simplemente no pasaron el filtro. La verdad prohibida es que tu fe fue filtrada antes de nacer. ¿Pero qué decían exactamente esos libros apócrifos? ¿Qué visiones de Dios y del universo fueron consideradas tan peligrosas? Lo que se encontró en el libro más influyente que jamás fue incluido en la Biblia podría cambiar tu forma de entender el origen del mal. Si estás listo para seguir este camino, comparte este mensaje con alguien que aún cree en la versión oficial. Que esta verdad no muera contigo. Si hay un texto que encarna a la perfección el mito del libro prohibido, es este. El libro de Enoc no es un simple capítulo, es toda una biblioteca de revelaciones cósmicas, escrita por distintas manos a lo largo de siglos, mucho antes del nacimiento de Jesús. Su influencia en el cristianismo primitivo fue tan inmensa, tan profunda, que un fragmento de su sabiduría prohibida logró colarse como un fantasma en las páginas del propio Nuevo Testamento. Este libro toma un pasaje diminuto y enigmático del Génesis, aquel que habla de unos hijos de Dios que tomaron como esposas a las hijas de los hombres, y lo expande en una epopeya de horror y maravilla que redefine por completo el origen del mal. Prepárate, porque la historia que te voy a contar no tiene nada que ver con una serpiente y una manzana. Esta es la verdad sobre una invasión celestial que la Iglesia luchó por enterrar. Una verdad que, una vez conocida, hace imposible volver a ver el mundo de la misma manera. Este es el secreto de los vigilantes celestiales. Imagina la escena que Enoc nos pinta con un detalle aterrador. 200 ángeles de alto rango, conocidos como los vigilantes, observan a la humanidad desde el cielo, pero su observación se convierte en lujuria, en un deseo irrefrenable por las mujeres humanas. Su líder, un ser llamado Samyasa, los convence de cometer la máxima transgresión. Hacen un juramento, un pacto maldito en la cima del monte Hermón, y descienden a la tierra. Lo que sigue es una profanación a escala cósmica. De esta unión prohibida entre lo celestial y lo terrenal, no nacen niños, nacen monstruos, los Nephilim, gigantes de fuerza y apetito desmedidos que primero devoran todos los recursos de la humanidad, los animales, las cosechas, todo, y cuando ya no queda nada, se vuelven contra sus propios creadores. Empiezan a devorar a los seres humanos, bebiendo su sangre, llenando la tierra de una violencia y una opresión que el cielo no puede seguir ignorando. No fue un pecado, fue una invasión. La tierra no fue corrompida por una elección humana, fue violada por seres que debían protegerla. Pero la violación no fue solo física, fue espiritual, fue tecnológica. Aquí es donde el relato de Enoc se vuelve aún más perturbador y nos ofrece una visión del mal que fue deliberadamente censurada. Otro de los líderes de los vigilantes, un ángel caído llamado Azazel, junto con sus seguidores, comete un pecado aún mayor. Le entregan a la humanidad un conocimiento prohibido, secretos del cielo para los que no estábamos preparados. Le enseñan al hombre el arte de la metalurgia, cómo forjar espadas, cuchillos y escudos, acelerando la guerra y el derramamiento de sangre. Le enseñan a la mujer el arte de los cosméticos y las joyas, cómo usar el adorno para despertar la vanidad y la lujuria. Les entregan los secretos de la hechicería, la astrología, el ocultismo. En esencia, Azazel no solo introdujo la violencia, sino la distracción, la superficialidad, el ego. La verdadera historia del pecado original que la Iglesia ocultó es esta. El mal no nació de la desobediencia, sino de una descarga de información corrupta que nuestra frágil conciencia no pudo soportar. ¿Por qué la Iglesia prefirió culpar a Eva en lugar de a un ejército de seres celestiales? Y ahora, la prueba definitiva de que este libro no era una simple fantasía para los primeros cristianos. La prueba que la Iglesia no ha podido borrar de sus propias páginas sagradas. En la pequeña epístola de Judas, un libro canónico del Nuevo Testamento, en los versículos 14 y 15, se cita directamente al libro de Enoc. Judas escribe: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos. Es una cita casi literal de Enoc 1:9. Piénsalo.
Un libro de la Biblia está citando como una profecía verdadera a un libro apócrifo. Entonces, ¿por qué fue excluido? Las razones oficiales son muchas. No estaba en el canon hebreo. Su autoría era falsamente atribuida. Pero la razón teológica es la más profunda y reveladora. La narrativa de Enoc presentaba un problema insalvable para la doctrina que se estaba construyendo. Le quitaba la culpa al ser humano. Si el mal era una contaminación externa, la solución también debía ser externa. Pero si el mal, el pecado original, era una elección humana, una falta cometida por Adán y Eva, entonces la humanidad entera nacía con una deuda, una culpa heredada que solo una institución como la Iglesia, con sus sacramentos y su clero, podía perdonar. La exclusión de Enoc no fue un acto de limpieza académica, fue la decisión teológica más importante de la historia. Al elegir la historia del Génesis sobre la de Enoc, la Iglesia no solo censuró un libro, censuró una explicación del sufrimiento humano y nos entregó otra. Nos quitó la historia de una humanidad víctima de una guerra cósmica y nos dio la de una humanidad culpable desde su nacimiento. Una culpa que se convirtió en la piedra angular de su poder, una herramienta de control espiritual que ha moldeado nuestra civilización, nuestros miedos y nuestra necesidad de redención externa durante 2 milenios. Y como un eco de esa verdad perdida, la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, aislada en su desarrollo histórico, nunca eliminó este libro. Para ellos, Enoc sigue siendo palabra de Dios, un testamento viviente de la verdad que fue ocultada. Pero la historia de Enoc es solo una de las muchas verdades alternativas, porque al mismo tiempo otros textos, otros evangelios, proponían un camino de despertar aún más radical, uno que no dependía de la historia, ni de los ángeles, ni del pecado, sino de un secreto oculto dentro de ti. Si esta revelación ha encendido una llama en tu interior, comenta ahora: la verdad me está liberando. Este acto es una declaración de que tu búsqueda espiritual te pertenece a ti, no a una institución. Si la historia de Enoc reescribía el pasado de la humanidad, los evangelios gnósticos buscaban dinamitar su futuro espiritual. En los primeros siglos, junto al cristianismo que conocemos, floreció un universo de creencias alternativas. La más poderosa de todas fue el gnosticismo. No era una simple variante de la fe, era en esencia una contrarreligión que usaba la figura de Jesús para un propósito radicalmente distinto. Su idea central era una bomba atómica para la doctrina de la Iglesia. La salvación no se alcanza por la fe en un Salvador externo, ni por las buenas obras, sino a través de la gnosis, una palabra griega que significa conocimiento. Un conocimiento secreto, una revelación personal e intransferible que despierta la chispa divina que, según ellos, yace dormida dentro de cada ser humano. Durante 600 años, todo lo que supimos de ellos fue a través de los escritos de sus enemigos, quienes los quemaron como herejes. Pero en 1945, cerca de un pueblo egipcio llamado Nag Hammadi, un campesino encontró una jarra de barro. Dentro, una biblioteca prohibida, escondida por monjes para salvarla del fuego. Por primera vez, las voces de los silenciados volvían de la tumba para contar su versión de la verdad. El primer tesoro de Nag Hammadi que debemos abrir es el Evangelio de Tomás. Este texto es dinamita pura. No es una historia sobre la vida de Jesús. Es una colección de 114 dichos secretos, frases enigmáticas que Jesús, según el texto, entregó a sus discípulos más cercanos. El libro comienza con una promesa que haría temblar a cualquier institución religiosa. Quien encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. La salvación aquí no es un regalo que se recibe después de morir. Es un acto de comprensión, un despertar intelectual que ocurre aquí y ahora. Su mensaje más famoso y revolucionario es una declaración de independencia espiritual. El reino no está en el cielo ni en la tierra. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. ¿Te das cuenta del poder de esta frase? Si el reino de Dios está dentro de ti, entonces no necesitas un sacerdote, un obispo o un papa para encontrarlo. Jesús en el Evangelio de Tomás no es un salvador al que debas adorar de rodillas. Es un guía que te dice:
deja de buscar fuera. La divinidad que buscas ya eres tú. El evangelio que la iglesia quemó. Jesús no quería tu fe, quería tu despertar. Si Tomás era una revolución, el evangelio de Judas era una declaración de guerra. Descubierto mucho después, este texto apócrifo nos presenta la inversión narrativa más brutal que puedas imaginar. Judas Iscariote, el traidor arquetípico, el nombre sinónimo de la maldad, es presentado aquí como el héroe de la historia, el único discípulo que verdaderamente entendió a Jesús, mientras Jesús, en el texto, se ríe de la ceguera y la ignorancia de los otros apóstoles que rezan al Dios equivocado, mantiene conversaciones secretas con Judas, revelándole los misterios más profundos del cosmos. La traición de Judas es reinterpretada como el acto supremo de lealtad. Según este evangelio prohibido, Jesús mismo le pide a Judas que lo entregue, porque su verdadero propósito era escapar de la prisión de su cuerpo físico. En una de las frases más impactantes de la literatura antigua, Jesús le dice a Judas: «Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me recubre». Esta idea era veneno puro para la fe ortodoxa, que se basa en la santidad del cuerpo de Cristo y en su resurrección física como pilar de toda esperanza. Es fundamental que entiendas esto. El conflicto entre los evangelios canónicos y los gnósticos no es una discusión sobre qué biografía de Jesús es más precisa. Pertenecen a universos diferentes. Los evangelios que están en tu Biblia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son documentos que buscan anclar la fe en la historia. Cuentan la historia de un hombre real que vivió, murió y resucitó en un momento concreto para salvar al mundo. Son teología hecha narrativa. Los evangelios gnósticos, en cambio, son tratados de filosofía mística. Utilizan la figura de Jesús como un arquetipo, un símbolo para enseñar una verdad radicalmente opuesta, que el mundo material es una ilusión o una prisión, que la historia no importa y que la salvación es un escape del cuerpo y del mundo. La Iglesia no excluyó estos textos por ser malas biografías. Los censuró y los quemó porque no eran biografías en absoluto. Eran los manuales de una religión rival que hacía que toda la estructura de la Iglesia, sus sacramentos, su clero, su autoridad, fuera completamente innecesaria. La batalla contra el gnosticismo no es solo una polémica antigua. Sus ecos resuenan hoy, en tu propia búsqueda espiritual. Las preguntas que se hacían los gnósticos son las que millones de personas se hacen ahora. ¿Necesito realmente una institución para mi espiritualidad? ¿La verdad está en un libro o en mi experiencia directa? El mensaje gnóstico de un despertar interior, de una divinidad que reside en nosotros, es increíblemente atractivo para un mundo que desconfía de la religión organizada. El resurgimiento de estos textos prohibidos no es una moda, es un hambre espiritual que la religión tradicional ya no parece saciar. Pero la supresión de este camino no fue solo un debate teológico, fue, ante todo, un acto político para consolidar el poder. Y entender la dimensión política de por qué esta verdad fue tan ferozmente manipulada y ocultada es el último secreto que nos queda por desvelar. Y lo que descubrirás a continuación puede sacudir incluso las bases de tu fe. Nuestro viaje en busca de un capítulo prohibido nos ha llevado a una conclusión mucho más profunda y transformadora. La verdad que lo cambia todo no es un manuscrito oculto en una bóveda del Vaticano. La revelación definitiva, el secreto que fue enterrado bajo 2 milenios de doctrina, es este. El cristianismo primitivo no era una fe, era un universo de fes, un ecosistema hirviente, caótico y vibrante de docenas de cristianismos que competían entre sí, cada uno con sus propios textos sagrados, sus profetas y su propia visión de Jesús. La Biblia que sostienes en tus manos no es un libro que cayó del cielo, completo y perfecto. Es una antología, la colección de los vencedores. Es el testimonio de la única corriente que, por razones teológicas, sociológicas y sobre todo políticas, logró imponerse sobre todas las demás, silenciando a sus rivales y reescribiendo la historia para presentarse a sí misma como la única verdad. La verdad final. La Biblia no es un libro, es el sobreviviente de una guerra espiritual por definir el alma de Occidente. Y si fue una guerra,
¿Por qué ganó la facción ortodoxa? La respuesta no está en la piedad, sino en la política. Entra en escena el historiador, que nos revela una verdad incómoda. Cuando el emperador Constantino legalizó y empezó a favorecer al cristianismo en el siglo IV, la fe dejó de ser un movimiento de resistencia para convertirse en un pilar del imperio. Y un imperio necesita orden, unidad, control. Para lograrlo, la Iglesia necesitaba consolidar su poder en una estructura clara. Un solo credo, el de Nicea. Una sola jerarquía de autoridad, con los obispos como príncipes, y un solo canon de escrituras, una única constitución espiritual que respaldara esa estructura. Desde esta perspectiva, la espiritualidad gnóstica era anarquía, era subversión pura. Si cada persona podía encontrar a Dios dentro de sí misma, como susurraba el Evangelio de Tomás, ¿qué necesidad había de obispos, de sacramentos, de una iglesia? No se trataba de fe, se trataba de poder. La supresión de estos textos apócrifos no fue solo un acto de purificación teológica, fue un movimiento estratégico para asegurar la supervivencia y el dominio de una institución. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. Lejos de estar muertos, estos textos prohibidos están experimentando un renacimiento espectacular en nuestra era. La idea de un secreto manipulado, popularizada por novelas como El Código da Vinci, ha sembrado una duda global que ya no puede ser ignorada. El Evangelio de Tomás, con su mensaje de autoconocimiento, resuena con fuerza en una cultura de espiritualidad individualista y New Age, encontrando una nueva vida en libros de autoayuda y retiros de meditación. Y el libro de Enoc, con su relato de ángeles caídos enseñando tecnología, se ha convertido en un texto sagrado para un nuevo tipo de creyente. El que busca la verdad no en el cielo, sino entre las estrellas, en las teorías de los antiguos astronautas. Las ideas que la Iglesia intentó aniquilar no murieron, hibernaron, y ahora, en un mundo conectado y escéptico, están viviendo su segunda venida, un despertar masivo fuera de todo control institucional. Y aquí yace la ironía más exquisita de toda esta historia, la prueba definitiva de que la censura nunca es total. Sin que te dieras cuenta, has vivido toda tu vida rodeado de la influencia de estos textos prohibidos. Los nombres de los 3 reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, no están en la Biblia. Vienen de la tradición de un texto apócrifo. La tierna imagen del buey y la mula en el pesebre de Navidad tampoco está en los evangelios canónicos. Es un detalle extraído del Evangelio del pseudo Mateo. La historia de los padres de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, ausente en la Biblia, pero central en el protoevangelio de Santiago. Estos detalles, considerados inofensivos, se infiltraron en la tradición popular con tanta fuerza que la Iglesia no pudo erradicarlos y optó por absorberlos. Son fósiles de un universo perdido, recordatorios silenciosos de que la línea entre lo sagrado y lo prohibido siempre fue mucho más delgada y manipulable de lo que nos quisieron hacer creer. Así que la canonización, ese proceso de elegir qué es sagrado, no es algo que terminó en el siglo IV. Está sucediendo de nuevo ahora mismo, frente a tus ojos, pero los nuevos concilios no se reúnen en Nicea, sino en los servidores de Google y en los algoritmos de YouTube. Los nuevos obispos son los autores de bestsellers, los directores de cine y los influencers espirituales. Estamos viviendo una nueva era de reorganización espiritual, donde textos como Enoc y Tomás están siendo recanonizados por millones de personas que encuentran en ellos una verdad más resonante, más liberadora, que la que les ofrece la tradición. La búsqueda del capítulo prohibido termina aquí, con esta revelación. La verdad no era un libro oculto. La verdad era que tenías derecho a una biblioteca entera que te fue negada. La pregunta final ya no es qué nos ocultó la Iglesia. La pregunta ahora eres tú. Ahora que sabes que no hay una sola voz, sino un coro, ¿a qué voz vas a elegir escuchar? Escribe en los comentarios. Soy dueño de mi búsqueda espiritual. Declara que tu camino hacia la verdad es tuyo y de nadie más. Hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, pero al principio de uno mucho más grande, el tuyo. Hemos arrancado los velos del tiempo,
para descubrir que la verdad no es un monumento de piedra, sino un río de voces, muchas de las cuales fueron ahogadas. La revelación más profunda no es que un libro fue prohibido, sino que te hicieron creer que solo existía un libro. El propósito de este conocimiento no es destruir tu fe, sino devolvértela. Liberarla de la jaula de la doctrina y la historia manipulada, y dártela a ti, a tu conciencia, a tu corazón, que es donde la verdad espiritual siempre ha residido. Te han enseñado a ser una oveja en un rebaño. Esta revelación te invita a ser un explorador de tu propio universo interior. Ahora, con esta nueva luz iluminando tu mente, te hago la pregunta más importante. Ahora que sabes que la Biblia no cayó del cielo, sino que fue forjada en el fuego de la historia, la teología y la política, ahora que sabes que existieron otros evangelios, otras profecías y otras visiones de Jesús que fueron declaradas prohibidas, ¿puedes, honestamente, seguir creyendo exactamente como creías antes? ¿Puedes volver a la habitación pequeña ahora que sabes que existe un palacio entero por explorar? Si sientes que algo dentro de ti ha hecho clic, que una puerta se ha abierto, para no volver a cerrarse jamás, sella este momento. Convierte esta revelación en un acto de poder. Escribe en los comentarios con toda la fuerza de tu ser: estoy listo para la verdad que escondieron. Este no es el final, es solo el comienzo. La verdad es un camino, no un destino. Cada revelación abre la puerta a un misterio aún más profundo. Si quieres continuar este viaje de despertar junto a nosotros, suscríbete ahora y activa las notificaciones. No te quedes atrás, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Esto es más que un canal, es una comunidad de buscadores valientes. Tu despertar no puede esperar. Haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y continúa desentrañando la próxima verdad prohibida que te fue negada. El viaje continúa ahora.